Durante 6 años, efectivamente, y creo que hay algunos temas que son muy importantes. El primer tema que yo quiero plantear es que nosotros planteamos los principios y los valores con base en el cual nosotros íbamos a hacer la gestión. Eso tenía mucha importancia por azares de la vida. El secretario de Salud Federal fue Julio Frenk, lo que significó que se enfrentaron dos proyectos totalmente distintos en 2 ámbitos del mismo país. Entonces, para nosotros había un tema importante de lucha por el discurso, y nosotros hicimos una serie de definiciones de universalidad, democratización, centralidad de la institución pública, la equidad y solidaridad, porque eso eran términos que habían sido en cierta medida expropiados en el discurso de la derecha en salud. No voy a dar mucho detalle de cada uno de estos conceptos, pero quiero señalar particularmente lo que es la centralidad de la institución pública, porque eso tal vez fue el tema donde más nos distinguíamos, porque en todo caso el gobierno federal estaba metiendo el sistema de separación de funciones que estaba sobreentendido que había que también darle a incluir al sector privado. Bueno, también es importante decir que había una serie de restricciones porque en la ciudad no teníamos jurisdicción más que sobre el sistema local de salud, pero ninguna influencia sobre la seguridad social, que está centralizado en México en sus 2 grandes instituciones, y en esos términos había una segmentación extrema de los servicios de salud. Y también tenemos en la ciudad una recaudación limitada, en el sentido que prácticamente toda la carga fiscal en México es federal. Teníamos servicios deteriorados, inadecuados. Había una presión muy importante sobre la ciudad, el gobierno local, de introducir el seguro popular, y esa lucha se hizo particularmente importante a partir del año 2005, cuando entramos en la fase final de la lucha por la presidencia, donde Andrés Manuel López Obrador tenía 20% de ventaja. Cuando le trataron de inhabilitar para ser candidato, empezó una campaña política muy importante, mediática, para obligar a la ciudad a entrar al seguro popular. En ese sentido había una confrontación de 2 proyectos políticos opuestos. Sin embargo, nosotros teníamos espacios políticos económicos suficientes para poder ir adelante, y había una fuerte decisión política, no voluntad política, decisión política. Subrayo eso porque son 2 connotaciones distintas, de demostrar con hechos la diferencia entre estos 2 proyectos políticos. Bueno, yo creo que es muy importante decir que el proyecto de salud se inscribió en una política social integral y redistributiva, lo que lo ubicó como la primera prioridad del gobierno de la ciudad, junto con la seguridad pública. Y tenemos una definición sobre cómo debería ser esta política social, que era, en primer lugar, que debe ser masiva. O sea, pusimos a un lado todo lo que eran los proyectos chiquitos, de vanguardia, etc. Y la consigna era que debería de abarcar por lo menos 1 millón de personas. En segundo lugar, debería ser redistributiva en términos de canalizar recursos públicos a grupos necesitados
y desprotegidos debería ser territorializada de tal manera que cada uno de los barrios prácticamente sabía qué iban a tener, participativa a través de las asambleas territoriales con comisiones específicas. Debe haber una rendición local en el territorio de cuentas y actuó realmente sobre una serie de determinantes sociales. Toda la política social, teníamos programas en educación, vivienda, transporte, pensión, salarios, alimentación, economía popular, etc. Y toda la tendencia de esta política era hacia el universalismo, con, en todo caso, una focalización territorial al inicio para luego hacerse universal. Y también mantuvimos muchos subsidios generales, que es precisamente lo que no permite los programas focalizados. Lo que hicimos para financiar fue lo que nosotros llamamos la austeridad republicana, que significó esencialmente cortar todo el gasto suntuario de la alta burocracia. Entre otras cosas, bajamos los salarios, quitamos los seguros privados para los funcionarios, quitamos todo lo que era seguridad, etcétera, etcétera. Y junto con ello un combate frontal a la corrupción. La concepción básica en el programa de salud, que era de 6 años, fue los derechos sociales, ciudadanos universales y exigibles eran una obligación del gobierno, y la construcción de la ciudadanía social en primera instancia como el cumplimiento con los derechos. La Secretaría de Salud le tocó 2 cosas. En primer lugar, lo que era la pensión universal para todos los mayores de 70 años en la ciudad, y el derecho a la protección a la salud, que lo instrumentamos con el programa de servicios médicos y medicamentos gratuitos. Esos programas lo hicimos como programas originalmente. ¿Por qué? Porque no teníamos mayoría en el Congreso local, entonces los instrumentamos y después de 3 años ganamos el 60% o 65% del Congreso local, y ahí lo pasamos como leyes. Bueno, el punto de partida que tiene que ver con cómo yo entré como secretaria era preguntar que la salud iba a ser prioritario, iba a tener apoyo presupuestal, y el equipo de trabajo lo conformé yo con base en un proyecto compartido y con competencia técnica. Bueno, hablamos, el eje articulador era gratuidad al usar los servicios, un nuevo modelo de atención, garantizar la seguridad sanitaria en una ciudad de alta vulnerabilidad, de alto riesgo, la reorganización institucional con el fortalecimiento y ampliación de servicios con criterios de equidad y necesidad, la modernización y transparencia administrativa, la construcción de una nueva participación social y educación e investigación. Bueno, eso era como nuestra manera de presentarlos en todas partes, que era servicios médicos y medicamentos gratuitos para la población no asegurada del Distrito Federal. Eso fue el eje articulador de toda la política de salud en la ciudad, y ahí teníamos el acceso gratuito a todos los servicios existentes con medicamentos e insumos, plataforma de educación, promoción, prevención, incluyendo intervenciones básicas de salud, servicios integrados, donde el elemento que faltó es rehabilitación, un sistema escalonado, pero con problemas de puerta de entrada única.
tomamos la decisión de no obligar, no forzar eso, porque lo que queríamos era incrementar el acceso a la población, y si entraban por los hospitales, pues que entraban por este lado. Logramos hacer un sistema único de atención de urgencias en la ciudad, y hicimos un reforzamiento muy importante de la vigilancia epidemiológica. Bueno, la participación social, ¿cómo estaba en este programa? Teníamos los comités territoriales, que es el escalón más bajo de organización política administrativa de la ciudad, y cada uno de las unidades territoriales tenía un comité que se formaba a partir de lo que eran las asambleas que hacían en cada una de las unidades territoriales. La idea original era que estos comités territoriales deberían ir como comités del centro de salud y los hospitales, para ser ellos que componían las comités delegacionales, que es la gran división de la ciudad, y finalmente participaran en el Consejo de Salud del Gobierno del Distrito Federal. Ese proceso fue muy complejo, y yo diría que no logró madurar como debería haber madurado. También trabajamos con los diagnósticos participativos como método, y ahí entraba muy importantemente lo que eran los determinantes sociales, y lo hicimos a través de lo que son los grupos homogéneos en el territorio, un poco con el modelo obrero balear, y hicimos promotores de salud masivamente en las escuelas. Y finalmente intentamos trabajar con los trabajadores, que era un tema muy importante y que no iba exactamente como habíamos pensado, pero en todos los procesos había dificultad organizativa y de continuidad, porque muchos de esos temas requieren de una participación en tiempo muy importante. Sin embargo, creo que lo que logramos es empezar a generar una idea de derechos y exigencias en la población. Ya tengo 3 minutos, ¿o cuánto? Quedan 4 minutos. Bueno, yo les diría que lo que más tiempo dedicamos fue a la innovación de la institución pública. Hicimos una reorganización institucional con una planeación estratégica de servicios, integramos redes de servicios y hicimos un sistema de fortalecimiento de referencia contra referencia. Hicimos una campaña institucional